Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIE Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar a sus finanzas personales. En este capítulo me encuentro, como ya habitual, en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Junto a Gustavo analizaremos el impacto que ha tenido el IPC durante estos meses y cuáles son las proyecciones inflacionarias que se avecinan para el presente año, para lo cual vamos a una nota de respaldo y posteriormente adentramos en materia. Una inflación poco preocupante, pero tampoco alentadora, fue la que acabamos de cerrar en el mes de mayo. Según el INE, esta acumuló un alza de un 0,7% durante el 2012 y un 3,1% en 12 meses. ¿Será buena esta señal o es un signo de desaceleración en nuestra economía? Con esto, el índice de precios al consumidor no tuvo variaciones en el mes. ¿Influirá en nuestro costo de vida actual? ¿Qué significa que el IPC sea cero? ¿Se está desacelerando el consumo en nuestro país? ¿Existe o no un retroceso en la actividad económica nacional? Y si es así, ¿de qué forma nos afectará la crisis económica internacional? Si bien puede que las respuestas sean negativas o positivas, es necesario estar atento a los cambios que pueda llegar a sufrir nuestra economía para estudiar cuáles serían las repercusiones y qué medidas debemos tomar. Gustavo, bueno, acabamos de cerrar un mes de mayo con una inflación neutra, ¿ah? No hubo inflación y tampoco hubo una variación negativa. Pero la gente cree esto que se considera una buena noticia, pero la verdad esto viene a demostrar que están los primeros indicios de una desaceleración de la economía chilena, que también viene marcado por una baja del IMASEC, ¿no es cierto?, que también bajó un par de décimas porcentuales durante el último periodo. ¿Qué explicación tenemos con respecto a ello? Bueno, Alejandro, primero recordar a la gente lo que es el IPC. El IPC es el índice de precio al consumidor, y lo que hace el IPC es tomar una canasta de bienes y servicios de la economía, como electricidad, alimentos, transporte, salud, entre otros, con diferentes ponderaciones, y bueno, ver cuánto han aumentado los precios de estos bienes y estos servicios de un mes a otro o de un año a otro, dependiendo de cómo lo estemos midiendo. Entonces, básicamente, mide cuánto aumenta el costo de vida de la gente en Chile y en regiones, ¿ya? Lo que pasa es que es importante ese tema, Gustavo, porque la gente dice, pero ¿cómo fue la inflación un 0% si este mes subió la micro, si los alimentos están caros? Entonces, es importante entender que este polinomio está compuesto por una serie de factores en donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, los alimentos pesan casi un 0,19%, o sea, un 19% de esta canasta. Tenemos que transporte otro 19% más, y así se empieza a construir, ¿no es cierto?, este paquete, este polinomio de diferentes variables que constituye este IPC. Pero ¿qué significa que haya sido en este minuto hayamos tenido una inflación cero durante el mes? Exactamente, eso es lo que le quiero explicar. No es que el costo de vida no haya aumentado, el costo de vida como global en general. Si es que esas ponderaciones que mantiene o que trabaja hoy en día el INE están adecuadas, quiere decir que efectivamente no subió el costo. Estoy seguro que la gente en sus casas cree que sí subió, ¿ya? Cree que sí hay ítem relevante. Lo que pasa es que algunos suben y otros bajan. En el mes de mayo se contrarrestaron y no subió, ¿ya? Pero en el mes de mayo, por ejemplo, cayeron fuertemente los alimentos, ¿ya? Por segundo mes consecutivo, el IPC de abril y el IPC de mayo estuvieron ambos reflejados por una baja en los alimentos, lo cual es una noticia muy buena para la gente y muy buena para su bolsillo. Por lo tanto, no debe ser visto un IPC de cero como que no trae información, en ningún caso. Que eso es un tema que es importante que lo dejemos claro. Además, también la gente tiene que entender que las modificaciones del IPC vienen aparejadas una serie de cobros que dan de la mano, principalmente la gente que tiene crédito hipotecario. Por lo general en Chile, todos los créditos hipotecarios están contraídos en variación de UF, o sea, el incremento de la inflación, ¿no es cierto?, que la unidad de fomento se va reajustando mensualmente por la variación que ha tenido el IPC del mes anterior. ¿No es cierto? Por ende repercute en los costos de los dividendos, repercute en los costos de los planes de salud, repercute en las primas de los seguros. O sea, hay una injerencia importante que nosotros muchas veces la vemos de una manera más bien indirecta, pero que pega importantemente también en los bolsillos de las personas. Exactamente, el IPC es una medida, como tú bien decías, para la mayoría de los hipotecarios en Chile. Por lo tanto, la gente que tiene crédito hipotecario va a estar muy contenta con que no aumente el IPC durante el mes de mayo. Se le congela temporalmente el pago de su dividendo, ¿ya? Sin embargo, retomando un poco, Alejandro, el tema que tú planteabas sobre que sea cero, tal vez un indicador de desaceleramiento económico, quiero volver ahí, ¿ya?, a ese punto. Como tú bien decías, nosotros tenemos un IPC cero que podría advertir en cierta forma que el consumo se está desacelerando, ¿ya? Podría advertir. Sin embargo, también quiero destacar otra cifra, que es que la electricidad durante el mes de mayo aumentó un 15,8%. Fue el ítem que más aumentó.
El problema es que fue contrarrestado por alimento y, por ejemplo, transporte. La baja de los combustibles, que fue importante, ¿no? Exactamente, desde sus niveles históricos. Recordemos que en mayo muchos de los commodities cayeron, ¿ya? Y dentro de ellos estuvo el petróleo. Por lo tanto, estuvo muy bajo de sus máximos históricos. Pero que aumente la electricidad, ¿qué quiere decir? Eso es lo importante. ¿Qué quiere decir? Que hay dinamismo, que el empresariado está consumiendo. La mayoría de los consumidores de electricidad en Chile no son los hogares, son las empresas. Por lo tanto, si la electricidad está aumentando, hay más consumo de electricidad, quiere decir que la economía iría bien. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro, que hay que esperar los próximos datos de IMASEC y ver cómo va el crecimiento económico del país. Porque recordemos, como lo hablamos la sesión pasada, todo el mundo en economía está esperando las elecciones del 17 de junio. En Grecia. Exactamente. El rescate financiero que se está haciendo España y ver de qué manera la zona euro empieza a dar luces de cómo va a solucionar este entuerto en el cual se encuentra entre político y económico, que efectivamente está ya afectando directamente a las sociedades que constituyen principalmente la economía en riesgo, que son Grecia, España, Portugal, Italia, entre otras, ¿no? Exactamente. Entonces, ante ese escenario internacional, la pregunta es cómo nos va a golpear, que lo abordamos un poco en el capítulo pasado, y ahora lo llevamos a temas inflacionarios. Entonces, ¿cómo nos va a golpear? Debemos esperar. No podemos hablar de que tenemos un desaceleramiento económico, pero sí es una señal como para estar monitoreando, y para el siguiente IPC, que va a ser el IPC de junio, que lo entrega todos los meses el INE el 8 de cada mes, tenemos que estar atentos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Por el momento es una buena noticia en cuanto a alimento y transporte, ¿ya? La gente debería estar contenta. Lo importante, al principio de año, cuando se hablaba de una expectativa económica de crecimiento que bordean entre el 4.2, el 4.5, el 4.7, hasta el 5, la gente más optimista, se decía que uno de los focos importantes en el cual tenía que prestarle mucha atención la política monetaria de Chile pasaba fuertemente por el manejo de la inflación. Cuando llevamos prácticamente 5 meses y llevamos un acumulado del año un 0,7%, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cambia un poco el escenario al cual nos habíamos visto enfrentados a principio de año con las proyecciones macroeconómicas? Tal como lo hablábamos recién, yo creo que no debiesen estar afectados las expectativas de crecimiento de Chile. Deberían todavía estar bordeando un 4,5%. Estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, vale la pena recalcar nuevamente, hay que esperar qué es lo que va a pasar con Grecia y ver si el Banco Central mueve su tasa de política monetaria advirtiendo una desaceleración económica o bajar presión inflacionaria. Yo ya creo que no va a ser necesario bajar presión inflacionaria. Habían estimaciones a principio de año de que la tasa podía terminar en 5,25, 5,50. Hoy en día está en 5. No creo que vaya a aumentar ni terminar en 5,50. Como tú dices, la inflación acumulada este año es un 0,7, que es bastante poco, pero recordemos que la inflación de los últimos 12 meses es un 3,1. Por lo tanto, que también estaba un poco sobre las expectativas también que tenía en primera instancia el Ejecutivo, ¿no? Por eso es una inflación dentro de las expectativas, pero controlada, ¿ya? Pero controlada, ¿qué es lo que permite que sea controlada? Que el crecimiento que nosotros tengamos, ese 4,2 o ese 4,5%, no va a ser un crecimiento abultado solo por inflación que va a terminar traspasando una carga muy importante hacia el costo de vida de la gente, sino que va a ser un crecimiento en armonía y un crecimiento con una inflación controlada, que es lo importante. Bueno, Gustavo, agradecemos tu presencia y esperamos a ustedes que esta información sea relevante para tomar decisiones con respecto a sus finanzas personales y también estar más informados con lo que respecta al mundo económico, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.